Línea Natalia Mesinas, directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Vamos a hablar con ella de algo que es realmente impactante. Viene a raíz de una publicación donde se tituló Duro diagnóstico de una experta en medicamentos de alto precio. Algunos aportan muy poco para lo que valen. Natalia, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, realmente muy interesado en entender y en ayudar a transmitir a nuestra audiencia al respecto de este tipo de cuestiones. El tema de los medicamentos, el precio de los medicamentos y su significación en Argentina es como un tema que siempre está en la suerte dentro de un rulo, ¿no? Tiene momentos episódicos donde se instala, después desaparece, pero el sistema permanece. Me salió casi como un cuentito. Contanos un poco. Sí, te salió con un cuantito, pero lamentablemente es absolutamente real y te aporto a tu preámbulo eh, que no es solamente en Argentina el problema del precio de los Ujú, medicamentos. O ujú, sea, no es una particularidad de nuestro país, es ujú, de nuestra región y del mundo. Eh, entonces hoy es algo que los sistemas de salud, los sistemas de salud del mundo están rediscutiendo. O sea, un país como vos verás, como Estados Unidos, que hoy esté, desde que, por ejemplo, asumió este gobierno con las características que tiene, el gobierno de Trump, me refiero con las características que tiene, y hablar del precio de los medicamentos y hablar de lo que se produce en su país y de lo que se ujú. produce en otros y cómo eso impacta, la verdad es que es una preocupación de todos los países y sobre todo en nuestra región digamos por las diferentes dificultades, ¿no? En nuestras regiones, en países de nuestra región donde quizá es complejo el acceso a lo básico, imagínese a la tecnología de muy alto costo, ¿no? Sí, ahora, en líneas generales, tendemos a decirnos entre nosotros, Mm. que por ejemplo, bueno, en España los medicamentos cuestan el 30% de lo que cuestan en Argentina. La gente viaja a Estados Unidos y va a cualquiera de las dos grandes cadenas y en líneas generales sostiene que lo que compra, cuando lo consume, siente que le da mejor respuesta, que el mismo producto que compra aquí, ¿no? Y además de eso está el diferencial de precio. Esto, Bien. Bueno, todo eso, primero, le doy mi opinión personal, es absolutamente un mito el tema de la calidad. ujú, Argentina se caracteriza por tener una industria nacional muy fuerte en el ámbito de, digamos, en lo que tiene que ver con la producción de medicamentos, es en ese sentido un faro, más allá de que hay un montón de otras tecnologías sanitarias que se incorporan e ingresan directamente provenientes digamos, de las farmacéuticas internacionales. Entonces, decir que un medicamento funciona mejor en otro país que acá, eso me parece que es un mito, ujú. que está vinculado más con el marketing, ¿no? Me parece a mí. Que, que bueno, que otra cosa. Lo que ocurre con los medicamentos de muy alto precio, primero nosotros le decimos alto precio y no alto costo porque nunca se sabe el costo real del producto, Claro. se sabe con el precio que se incorporan a mercado, ¿sí? Y cuando digo a mercado, no a cobertura, me refiero a cuando se lanzan, tienen precios internacionales que además, digamos, se referencian de esa forma para todos los países, independientemente del PBI, de la economía de un país. Entonces se incorporan para comercialización a unos precios que son exorbitantes y que son iguales para todo el mundo. No es que difieren en un país que el otro. Ujú, Después, bueno, hay un proceso, digamos, por el que transitan ese tipo de tecnologías, que va dependiendo del país del que se trate, por diferentes razones, ¿no? Por razones regulatorias, por razones normativas, y por razones de cómo se compone cada sistema de salud, se van incorporando para su cobertura, o sea, para que la gente pueda, como uno va, por ejemplo, decirle al médico, che, haceme la receta de tal antibiótico, mejor dicho, el medicamento es indicado por un médico, te lo prescribe y te lo cubre la obra social y la prepaga. Bueno, en el caso de estas tecnologías no es tan así, ¿sí? Por lo general requieren adicionales de auditoría, ¿sí? Para ver si realmente están bien indicados en función de cada paciente y si tienen
la evidencia suficiente, ¿no? Como para ser indicados. Porque son, como le digo, medicamentos que por lo general se lanzan y cada país hace un proceso diferente para analizar si los incorpora para el acceso de los pacientes que lo puedan necesitar. ¿Cuál es la significación de plantear que la prescripción medicamentosa puede estar influida por la presión social, mediática o judicial? Bueno, porque por varias razones, o sea, y esto, como le digo, no es producto de una opinión, sino que hay diferentes estudios que se han hecho. O sea, cuando hay una publicación que nosotros hicimos el año pasado, lo que fue con Manuel Donato, Vero Alfi, no me quiero olvidar de ninguno, pero con varios colegas más, respecto de la judicialización y de las muestras de casos tomados, lo que nos indicaba claramente que, digamos, todos esos productos que se lanzaron, al tiempo que se judicializaron, primero habían sido advertidos en los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Por qué esta es la conclusión? En realidad hay medicamentos que se aprueban en el mundo por FDA o EMA. ¿Usted recuerda? Yo siempre tomo como ejemplo el caso de las vacunas, no porque sea un caso aplicable o asimilable a esto, sino porque ahí empezó a conocer la gente que está en otros temas, que no conoce esto, empezó a conocer las palabras FDA o EMA. O sea, nadie sabía que era la FDA. Entonces, yo trato de traerlo a la realidad, al oyente, digamos. La FDA es como la más nuestra, es el primer proceso por el cual transita un medicamento cuando tiene que ser aprobado dentro de nuestro país. En nuestro país, si la ANMAT no aprueba un medicamento, no puede ser no puede estar disponible para su comercialización. Entonces ese es el primer paso, que es que la agencia regulatoria nuestra lo apruebe. Pero por lo general hay otra agencia del mundo, hay agencias, digamos, reconocidas normativamente por nuestro país, que son agencias de alta vigilancia, como puede ser EMA o FDA. FDA es la agencia igual a la ANMAT, pero la de los Estados Unidos, y EMA es la europea, ¿sí? Sí. Esas agencias que aprueban un medicamento como tal y le dan su registro, muchas veces aprueban un medicamento y hasta, digamos, en el proceso de aprobación, digamos, hasta que llega a aprobarse a Argentina, pasan muchos meses y en algunos casos pasan años. Por diferentes razones. Hay compañías que no quieren comercializarlo acá por un tema de que somos un mercado chico, hay compañías que van priorizando primero otros mercados. Bueno, esa es una decisión ya de cada compañía. Lo cierto es que demoran entre que se aprueban en agencias internacionales, o sea, en las agencias, como yo le dije, de EMA o FDA, por lo general, hasta que se aprueban las agencias de cada país. Y entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que los pacientes, hoy en la época de las comunicaciones y de la globalización, tienen acceso a todo esto. En el mismo momento, inclusive, que los medicamentos y las tecnologías están en sus procesos previos a la aprobación. O sea, van siguiendo los ensayos clínicos, forman parte de esos ensayos clínicos también muchos pacientes. Entonces, ese proceso que la persona afectada, sobre todo cuando tiene una enfermedad compleja, de una enfermedad de baja prevalencia, viene siguiendo el proceso de esa aprobación. Y cuando se aprueba, lo quieren. O sea, la persona que tiene un familiar, un hijo, o mismo en primera persona, que sabe que se acaba de aprobar algo que es nuevo, que no existía, o a veces que no hay otra alternativa, lo que hace es quiere que esté disponible para poder digamos, tener acceso a él. Y entonces se empiezan a generar estos procesos de importación, que se llama RAEM en Argentina, que los autoriza la ANMAT, y entonces los médicos van teniendo también la oportunidad de conocer estas tecnologías por fuera. Muchas veces se los lleva al propio paciente y le dicen, mira, se acaba de aprobar esto, otras veces porque asisten a congresos internacionales, otras veces porque las propias farmacéuticas empiezan a aportarles la información del beneficio, del supuesto beneficio, y ahí empieza a indicarse, aunque no esté aprobado por nuestra agencia regulatoria. Entonces, ese proceso no lo cubre la prepaga o la obra social por lo general, o el sistema público lo que lo cubra, y ahí es donde se produce la judicialización. Y esto por lo general va acompañado por dos cosas, ¿sí? Pero esto, como le digo, se lo puedo demostrar con pruebas, digamos, va acompañada por algunas notas de algún periódico que dice... Sí, normalmente yo conocemos el procedimiento, muchas veces la gente recurre a los medios, viene
con un dato desesperado, que encontró un artículo que dice que ese medicamento es el que le va a salvar la vida a un ser querido o le va a dar un cambio significativo de vida. Bueno, hay mucho de eso. Quería preguntarle por qué un mismo medicamento sobre una misma base, según el laboratorio, puede tener tanta dispersión de precio. Bueno, eso ya es cuando el medicamento es competido, es decir, lo que también está bueno eso que sepamos. Hay los medicamentos, en su mayoría, bueno, no, todos, o sea, hay que hacer un proceso, pero están protegidos por la ley de patentes, entonces tienen son monopólicos durante una determinada cantidad de años, ¿sí? Y eso hace que cuando cuando esa patente se caiga, ¿sí? O dejen de estar patentados, o en algunos casos cuando no se patentan, puedan salir otros laboratorios a producir ese medicamento que se llaman similares, ¿sí? O copias. Entonces lo que pasa con eso es que empiezan a competir, y cuanto más vos competencia tenés, es como todo, hace que el precio baje, ¿sí? Tenés más posibilidades de elegir marca y hace que el precio baje. Y eso ha sido desde la batalla por la ley de genéricos, que tanto cuidamos, ¿sí? Sobre todo para los medicamentos de primer nivel de atención, o sea, para los medicamentos esenciales. Y entonces pasa eso, o sea, usted va y compra en la farmacia una misma molécula, exactamente lo mismo, y de acuerdo a la marca, el precio, hay mucha diferencia entre un precio y el otro. Y eso también tiene que ver con el marketing, ¿no? Tiene que ver con el posicionamiento en el mercado, con el posicionamiento de marca, tiene que ver con los factores que son realmente ajenos muchas veces a la calidad del producto. En otros casos no, pero muchas veces son ajenos, porque los componentes son exactamente los mismos, porque si no, no podrían salir al mercado, claro. Porque ADMAT no los aprueba. Claro. Muy bien. Natalia, muchas gracias. Buena jornada. Muy amable. No, por favor. Muchas gracias, José Luis. Que tenga buen día. Igualmente. Natalia Mesina, directora del CETSAI de la Universidad y Salud, sobre este tema que siempre es un temazo, ¿no?